En Honduras, en la línea telefónica, tenemos al criminólogo salvadoreño Ricardo Sosa. Muy buenos días, Ricardo. Gracias por atendernos en Cubo TV. ¿Qué opina con respecto a lo que ha ocurrido en Honduras? Una tragedia, 46 privadas de libertad han perdido la vida. Muy buenos días. Gracias por atendernos en Cubo TV. Buenos días, un cordial y respetuoso saludo desde San Salvador, El Salvador, en la América Central. Mi primer mensaje es de solidaridad y de fraternidad con la sociedad hondureña, con las familias de las víctimas de esta masacre, de esta tragedia, y por supuesto saludar a toda su teleaudiencia y radioescuchas a esta hora en toda la República Hondureña y hasta otros países por medio de la tecnología del Internet. Ricardo, ¿qué opina con respecto a lo que ocurrió en una cárcel femenina de Honduras? 46 son las víctimas en estos momentos. Bueno, yo creo que son situaciones que en otras oportunidades la hemos abordado con ustedes y con otros colegas de la prensa hondureña, en el sentido de que mientras no se tome una decisión valiente y exista la voluntad política de destruir las redes criminales que gobiernan las prisiones en Honduras, va a ser muy complejo que puedan controlar lo que está sucediendo de los muros hacia afuera de los centros penales. Las prisiones en América Latina, pero muy específicamente en Honduras, están siendo controladas por el crimen organizado y otras por estructuras de pandillas. Lo que se generó ayer es atribuible a pandillas criminales que solo buscan maximizar sus altas ganancias lucrativas, mantener el control, el dominio, el poder y tratar de fortalecerse siempre en el interior de los centros penales donde tradicionalmente han sido sus bases de operaciones. Ricardo, aquí hay una intervención, hay una junta interventora. ¿Cree que esto es una respuesta de las maras o las pandillas o el crimen organizado a algunas medidas que está tomando el gobierno? Bueno, yo creo que la situación de los centros penales en Honduras es muy compleja, pero tiene algunos ejes perpendiculares donde las autoridades deberán de hacer una amplia reflexión, tomar decisiones y mostrar realmente la voluntad política que todos estos meses atrás no han querido resolver ni atender. En lo particular, yo he brindado una serie de recomendaciones, de sugerencias muy respetuosas a la señora presidenta, a las autoridades del Gabinete de Seguridad, porque el tema de la seguridad pública y especialmente de las prisiones no debe de ser manejada por generales en situación de retiro. Esa es un primer error desde mi punto de vista. Podrá la gente no compartirlo, pero un general, un militar en situación de retiro no son las personas facultadas ni capacitadas para seguridad pública, ni mucho menos conocen de seguridad penitenciaria. Considero que en Honduras existen profesionales de la seguridad pública, hay criminólogos, deben de haber criminólogas también que deberían de estar ocupando estas posiciones de los centros penitenciarios, porque la seguridad de los penales no debe de fundamentarse en ocurrencias, sino que en políticas públicas y en principios fundamentales de la criminología. Considero también de que la situación que se ha generado con las pandillas, en este caso puntual de lo registrado ayer, 20 de junio, es nada más una respuesta de las pandillas a algunas acciones anunciadas por las autoridades, algunas requisas, algunas situaciones que se estaban generando en otros recintos penitenciarios y que buscan que esas disposiciones anunciadas no lleguen a este recinto, en este caso de mujeres. Pero también hay otro aspecto que deben de analizar las autoridades y es las mafias que deben de tener en el sistema penitenciario a través de los custodios. Una masacre como la que se generó ayer no es un evento que se organiza en unos minutos
o al seguir la voz de una líder que estaba ahí o de cabecilla de estas estructuras. Esto requiere de planificación. Los sistemas de inteligencia y de contrainteligencia del sistema penitenciario hondureño han sido sobrepasados nuevamente y no es posible que las mafias, que las estructuras de las pandillas y el crimen organizado tengan bajo control incluso la inteligencia de los recintos penitenciarios. Señor Ricardo, entonces la sugerencia puntual es comenzar a atacar desde afuera, porque el que está dentro está privado de libertad. El que está dentro, ¿cómo va a tener acceso incluso a una gaseosa si no se la llevan? Entonces es comenzar a controlar, a depurar a estos policías penitenciarios, a comenzar a depurar incluso si hay involucrados, jueces, fiscales, entre otros, que permiten que adentro esté una gran fiesta. Es mi sugerencia, es mi respetuosa recomendación que deben de investigar al personal de custodios penitenciarios, no solo de esa prisión de mujeres, sino de todo el sistema, y deben de hacer una revisión de todas las personas que tienen acceso a los centros penitenciarios. Ahí estamos hablando de proveedores, estamos hablando de una cantidad de personas que entran y salen, estamos hablando de personal de enfermería, estamos hablando de personal que brinda otros servicios no relacionados a la seguridad directamente, porque el crimen organizado y las pandillas tienen los suficientes recursos financieros para comprar voluntades y para que personal que debería de estar sirviendo a Honduras está al servicio del crimen organizado. Y si estas investigaciones van a trascender a funcionarios de la seguridad o del sector de justicia, deben hacerlo. No debe de quedar únicamente con la destitución del señor ministro de Seguridad, porque él es la cabeza, él es la persona, el rostro visible hasta ayer de lo que sucedió o de lo que estaba generándose en el sistema de seguridad hondureño. Pero además, hay una serie de recomendaciones técnicas que tienen que ver con la conformación, en mi apreciación, de un equipo multi-interdisciplinario, ya que acá debe de trabajar la entidad rectora de las telecomunicaciones en Honduras. Tienen que desinstalar, tienen que derribar las antenas que están rodeando los centros penitenciarios en Honduras. Eso lo deben de hacer en los próximos días. Deben de erradicar la señal de las antenas de telefonía. Además, deben de instalar bloqueadores de primer mundo que están disponibles en la industria de la seguridad para bloquear cualquier intento de señal de telefonía fija, móvil o internet. En segundo lugar, además, debe de existir una clasificación penitenciaria de acuerdo a parámetros criminológicos que puedan establecer los niveles de peligrosidad de cada uno de los internos, en especial los que están acusados por delitos relacionados a las pandillas y los que están vinculados a crimen organizado como actividades de narcotráfico. Mientras no tengan con claridad el esquema de cuántos son y quiénes son, seguirán con una serie de problemáticas, porque el crimen organizado en las prisiones tiende siempre por naturaleza a adaptarse y a sobreponerse. ¿Cómo ve usted esto? Por ejemplo, el día de ayer, y fíjese que lo hizo bien temprano la subsecretaria en los despachos de seguridad, porque el día lunes hubo un tiroteo en una de las cárceles de máxima de seguridad de nuestro país. Entonces vino ella y posteó con 2 actividades simultáneas de intervención. Hoy, el sistema penitenciario. 1, regreso a Ilama Santa Bárbara para más intervención. 2, al barrio inglés en La Ceiba, esto en la cárcel de La Ceiba. Objetivo, recuperación de la gestión penitenciaria y requisas. Las autoridades, ¿cómo ve usted esto? De que las autoridades más bien le están avisando a los delincuentes o le están avisando a los privados de libertad que van a hacer un ataque, que van de frente. Pero el delincuente no avisa, porque esto sucedió el día de ayer en horas de la mañana, a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana estaba sucediendo el ataque en la cárcel de mujeres.
Bueno, con todo respeto, considero de que ese tipo de disposiciones no son las más adecuadas ni son las que deben de emanar de profesionales de la seguridad, ya que usted le está anticipando los movimientos, usted está revelando estrategias, planes de acción, acciones operativas directamente contra la delincuencia y el crimen organizado. Y estas estructuras siempre tienen la capacidad de poder tener personas que están infiltradas en las diferentes instituciones del Estado. Por lo tanto, la batalla contra el crimen organizado y las pandillas criminales no las van a ganar en redes sociales. Las tienen que ganar con trabajo de inteligencia, de contrainteligencia, de investigación y utilizando a las y los hondureños más talentosos y más capaces que estén en la policía, que estén en la Fuerza Armada, que estén en el sistema penitenciario y que se les brinde la oportunidad, quizás por primera vez, de desarrollar un plan táctico estratégico dirigido por profesionales de la seguridad. Y las autoridades, los que están en este momento, como el señor exdirector de la policía, que ha sido nombrado ahora como ministro de Seguridad, tiene toda la competencia, tiene todas las herramientas, tiene todo un equipo de trabajo que lo puede apoyar, pero ahora el ministro deberá, desde mi punto de vista, trabajar con una visión estratégica. No puede actuar como policía, no puede estar directamente solo en los operativos, porque ahora él es el ministro, él tiene que estar en la función estratégica, tiene que hacer cumplir las disposiciones de la señora presidenta de la República de Honduras para poder estabilizar la situación y que en las próximas semanas esto pueda llevar a un control por parte del Estado hondureño y de la administración de los centros penales. Mientras eso no suceda, las estructuras que están al interior de los centros penitenciarios continuarán ejerciendo el mando control de los penales y seguirán ordenando hacia el exterior crímenes y delitos contra la sociedad hondureña. Don Ricardo, o sea que era justo y necesario que en el país se dieran ese cambio, como de quitar al ministro de Seguridad, al antiguo ministro de Seguridad. Bueno, realmente esa es una decisión de la señora presidenta de Honduras, sobre la cual pues hay que tener todo el respeto. Ella así lo ha considerado conveniente y habrá que esperar los días, las semanas y los meses para confirmar o descartar que la decisión fue correcta. Lo que sucede en este tipo de situaciones en América Latina, ante una tragedia, ante un evento de esta magnitud, es más fácil quitar a uno que destruir una red criminal que puede estar enquistada en la estructura del Estado, del sector de seguridad y justicia de nuestra hermana República de Honduras. Hay que poner mano dura entonces desde ya para que se comiencen a ver los resultados. Y mano dura le digo porque ustedes lo han implementado. Por ejemplo, ustedes cambiaron todos los agentes penitenciarios que estaban anteriormente, si no me equivoco. Bueno, realmente este tipo de políticas de mano dura están demostradas que solo cumplen un aspecto de marketing político. Es una publicidad, es realmente aspectos que solo dejan más fortalecidas a las estructuras criminales porque se fundamentan en shows mediáticos, en operativos donde solo se invierten y se gastan recursos sin ningún resultado en beneficio de la población de nuestros países en América Latina. Si vamos a hablar de la experiencia o del caso de estudio de El Salvador, del gobierno del señor presidente Nayib Bukele, acá es una estrategia diferente, es denominado Plan Control Territorial, que ayer cumplió 4 años, que fue lanzado por el señor presidente de la República y por las autoridades del Gabinete de Seguridad. Esta estrategia está en primer lugar siendo dirigida y guiada por salvadoreños y salvadoreños. No se ha tomado una receta
de otro país. Esto ha sido surgido desde la creatividad y el talento del presidente de la República, Nayib Bukele, y de sus titulares y el equipo que acompaña al Gabinete de Seguridad, más el apoyo invaluable de la Fiscalía General de la República. En la fase 1, que fue lanzada el 20 de junio del 2019, lo que hizo fue desplegarse estratégicamente fuerzas del Ejército acompañando a la Policía Nacional Civil, que es la rectora de la seguridad pública. Pero además se instaló un plan novedoso en el sistema penitenciario en el cual todos los y las privadas de libertad se pusieron a trabajar. Se combatió el ocio carcelario, se dejó de que los centros penitenciarios fueran lugares de vacaciones donde la pasaban bien, incluso algunos mejor que en libertad. De igual manera, se aplicaron una serie de dispositivos de inteligencia y contrainteligencia que lo que hizo fue cortar las comunicaciones de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera de todos los centros penitenciarios. Aquí en El Salvador, ustedes pueden venir y enviar un equipo de su cadena televisiva y radial este día y van a encontrar todas las paredes limpias y debidamente pintadas de todos los centros penitenciarios salvadoreños, porque el orden, el control y la disciplina está en poder y en manos del Estado salvadoreño y no de las pandillas ni del crimen organizado. Don Ricardo Sosa, ¿y qué respuesta han tenido de los organismos internacionales? Y se lo comento así porque fíjese que como acá los derechos humanos ahora son oficialistas y para todos son los derechos humanos, para todos son los derechos humanos, pero a usted viene un delincuente, lo asalta y usted actúa, aquí usted no tiene derechos humanos, pero ellos sí, el delincuente y la familia de ellos sí tienen un acompañamiento. ¿Cómo le han estado haciendo ustedes con esa lucha con los organismos de derechos humanos? Bueno, sí, no se puede negar que los organismos de derechos humanos han estado muy cerca de las diferentes acciones del gobierno de la República, del Gabinete de Seguridad, y por supuesto que su voz y la bandera sigue siendo alzada por los pandilleros criminales. Lastimosamente es una visión, y hay que decirlo, que no son todas las instituciones. Hay que saber clasificar y definir qué organismo o qué institución utiliza la bandera de los derechos humanos con una acción legítima y legal, y por supuesto sustentada en una carta de respeto a los derechos humanos que es internacional. Pero también existen una serie de organizaciones, de ONGs, como son conocidas en nuestro continente, que viven, que son parásitos de fondos internacionales, de estructuras que también pretenden hacerse sentir con diferentes organismos en todos nuestros países y que viven a través de sacarle dinero a corporaciones que están con esta bandera tratando de destruir y de deshacer los planes de gobierno y la democracia de las naciones. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay personas en el mundo que están claramente identificadas, que a través de organismos financian este tipo de organizaciones de fachada. Muchas de ellas son ONGs que operan en una cochera o en un garaje o en un cuartito que alquilan en una oficina, y desde ahí desatan una serie de comunicados de redes sociales y generan pago de generadores de opinión en medios de comunicación para bombardear las estrategias que intentan destruir las actividades del crimen organizado, porque cobardemente y perversamente pueden estar tratando de que las pandillas sean el distractor para que mientras las pandillas masacran a las poblaciones en América Latina, las estructuras del crimen organizado transitan y transportan cocaína,
drogas, estupefacientes, trata y tráfico de personas y armas, que son los principales menús delictivos del crimen organizado transnacional. Por lo tanto, en esta situación, el gobierno de la señora presidenta de Honduras tiene que tomar decisiones claras, categóricas y contundentes y defender los derechos humanos de las y los hondureños, que son la mayoría y no una minoría como pueden ser los miembros de las estructuras criminales de las pandillas, de estructuras del crimen organizado, de sus familiares y sus colaboradores, que son los únicos que pueden estar en contra de que un gobierno combata la criminalidad y los negocios criminales, que son la única y verdadera motivación de estas estructuras criminales. O sea, Ricardo, ustedes modificaron la legislatura. Lo menciono por el caso de las ONG, porque aquí sí tenemos serios problemas. Aquí las ONG defienden bastantes a maras y pandillas. Entonces, ustedes allá en El Salvador hicieron alguna modificación para las ONGs. No, ese tipo de legislación no ha tenido ningún tipo de reforma. Aquí hay libertad en El Salvador. Si un grupo de ciudadanos quiere asociarse con propósitos lícitos, puede asistir al Ministerio de Gobernación y registrar su ONG, su organización sin fines de lucro, su iglesia y diferentes tipos de categoría de organizaciones sin ningún tipo de impedimento. Tiene que documentar y justificar los objetivos y los fines de esa ONG y no tiene ningún problema en seguir los trámites de ley. Hasta el Ministerio de Gobernación entrega un formato que lo orienta para la generación de los estatutos y reciben toda la asesoría gratuita en el Ministerio de Gobernación para que puedan crear y hacer legal este tipo de organizaciones. Las reformas que se han generado en El Salvador son tipo al Código Penal y al Procesal Penal y sociales, porque en 1998, hablando de recetas de organismos internacionales y de injerencia de corrientes, vinieron a Centroamérica, el Caribe y algunos países de Sudamérica y nos dejaron un nuevo tipo de código penal y de procesal penal. Códigos garantistas que lo único que han hecho es proteger a los criminales, a los delincuentes y que siempre les han otorgado a través de cualquier fisura o de cualquier rendija la posibilidad de que salgan cuando el esfuerzo de la Policía Nacional de nuestros países o Policía Nacional Civil en América Latina con la Fiscalía General de la República y los ministerios públicos ha sido una labor titánica y extraordinaria para que queden en libertad dentro de 72 horas o máximo 6 días mientras son presentados en los tribunales. Honduras, desde mi punto de vista y con una manera muy respetuosa, debe también hacer una revisión de su legislación. No pueden combatir estructuras criminales como es las pandillas criminales y las mismas estructuras de crimen organizado, no las pueden seguir combatiendo con leyes de 7, 10 o 15 años atrás o del siglo pasado. Tienen que actualizar la legislación de acuerdo a la mentalidad o a los avances criminales que tienen estas estructuras. Hay que recordar que tienen también profesionales de diferentes carreras, tienen personas formándose en diferentes universidades en nuestro continente, tienen personas que trabajan para ellos porque tienen el poderío económico para contratar personas. Pero si nosotros nos unimos y formamos una red, al menos en nuestra microrregión como es Centroamérica, deberíamos de salir fortalecidos. Pero esa desunión, esa falta de apoyo que existe todavía en Centroamérica es evidente y le está haciendo mucho daño
a países como Guatemala y como Honduras, que continúan tratando de mantenerse aislados cuando tienen un ejercicio de algunas buenas prácticas en el gobierno de El Salvador que lidera el presidente Nayib Bukele y que ha ofrecido la contribución, la asistencia, la cooperación, recomendaciones y plantear el modelo implementado por el gobierno del presidente Bukele y ejecutado por su gabinete de seguridad para que aquellas naciones que así lo consideren conveniente puedan replicar lo que aplique para sus países, porque existen condicionantes de la estrategia del Plan Control Territorial. No solo se trata de emular y de copiar y pegar un plan estratégico del gobierno del presidente Bukele en otra nación si no se conocen los pilares estratégicos del mismo. Don Ricardo, también hay algo, y yo sé que aquí en Honduras les va a molestar esto, porque mira, a uno aquí le tocan la bolsa, aunque sea con 10 lempiras, ya todo se molesta, pero allá los familiares de los reos también pagan, si no me equivoco, son 160 o 170 dólares mensuales. Pues realmente en este marco de el hacinamiento que se había provocado temporalmente previo a la construcción del nuevo penal de máxima seguridad en Tecoluca, departamento de San Vicente, se tuvo que recurrir a que los familiares pudieran ayudar para generarle algún tipo de suplementos adicionales. Estamos hablando de suplementos alimenticios, algún tipo de medicamento especializado, pasta de dientes, cepillo de dientes, algún tipo de accesorios que pueden facilitar los primeros días de instalación de las personas que son enviadas a fase de instrucción. Esto definitivamente hay que comprender que son momentos temporales que puede atravesar el sistema penitenciario hondureño, pero usted deberá de comprender que en este momento si hay un familiar de una persona que está privada de libertad en cualquier recinto de centro penal de Honduras, la familia siempre llega de visita, siempre lleva frutas, lleva alimentos, lleva comida o otro tipo de suplementos con el objetivo de ayudar y de que su familiar pueda tener una alimentación superior a la mínima, a la básica, a la que la Dirección General de Centros Penales en Honduras ha determinado. En El Salvador existe un sistema que es controlado por medio de tarjetas electrónicas donde los familiares pueden depositar, si así lo estiman conveniente, y si quieren y si pueden, una cantidad de dinero que no sobrepasa los 150 dólares de los Estados Unidos de América para cada interno que lo reciba. Él o la interna con esta tarjeta compra en las tiendas institucionales que se están ubicadas al interior de los recintos y ahí puede comprar algún tipo de suplemento alimenticio, algún tipo de accesorios que necesite para su actividad. Pero esto siempre ha sido así en el sistema penitenciario salvadoreño. Lo que existe acá es que todos los reos y las privadas de libertad se encuentran uniformadas de color blanco. Tienen un pantaloncillo blanco hasta la rodilla, una camiseta blanca y unos zapatos de hule blanco. Esto es el uniforme en todos los centros penitenciarios de El Salvador. Aquí no va a observar usted privados de libertad o privadas de libertad en ropa interior o casi semidesnudos o con ropa dañada o con o tratando de implementar modas o desfiles de zapatos tenis o de marcas en los centros penitenciarios. Aquí en los centros penitenciales salvadoreños hay orden, control y disciplina por parte del gobierno y del Estado salvadoreño. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos en QO TV. Vamos a aprender bastante de ustedes. Gracias, Ricardo, por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por el contacto y mi deseo, mi oración es que Dios bendiga a la República de Honduras, que ilumine a la señora presidenta y al gabinete de seguridad para que puedan cumplir la Constitución y las leyes hondureñas en beneficio de todas y todos los hondureños que a esta hora de la mañana ya se encuentran produciendo para sacar adelante a la República hondureña. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Gracias. Ricardo Sosa, criminólogo salvadoreño, dándonos una amplia entrevista con respecto a lo que nos ha ocurrido en el país. Creo que